con un aplauso. Tenemos el honor de tener a dos excombatientes. Adelante, Omar. Adelante, señor Peralta. Venga aquí. Bueno, les cuento un poquito a quienes hoy nos acompañan qué es lo que vamos a hacer aquí. Nuestro querido Omar Girotti estuvo en la escuela y de allá se vinieron marchando, y nosotros todos los dos, cerca del 2 de abril, en vísperas del 2 de abril, hacemos una clase alusiva como hacen todas las escuelas. Y hoy dijimos, bueno, en lugar de hacerla en la escuela, la hacemos pública e invitamos a la comunidad para que nos acompañe. El principal objetivo y el único objetivo es pensar en quienes estuvieron en la guerra y que se sientan queridos, abrazados, mimados, en principio por esta escuela que tanto los valora y además por toda la comunidad. Se merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Se merecen sentirse queridos, abrazados por esta comunidad. Y por eso es hoy esta actividad. Es para ellos, no es ni para la escuela ni para nadie, es para ellos. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta clase y después, Omar, ya sé que estuviste hablando en la escuela, te adelantaste. Esto no es formal, esto no es con protocolo, es algo hecho desde el corazón, con toda nuestra sinceridad, con todo nuestro cariño. Y Omar, Andrés, siempre le digo a Adrián, Andrés Peralta, Omar, Yushi, en tu nombre, en tu presencia y junto a tu hijo, para nuestro queridísimo Tini. Tini es muy caro a los sentimientos del SENMA. Estuvo siempre presente y nos ayudó en todo. Así que lo recordamos siempre con muchísimo cariño. Gracias por estar. Gracias. Nos llena de emoción que estés acá, Yushi. Y tu hijo, no sé dónde quedó. Allá se quedó. Bueno. Así que bueno, vamos a comenzar un poquito como si estuviéramos en la escuela, ¿sí? Y después vamos a dar la palabra a nuestros protagonistas. Conmemoramos el Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas. El Día del Veterano y de los Caídos de la Guerra de Malvinas es una conmemoración instaurada en noviembre del 2000 y desde junio del 2006 es un periodo nacional inamovible. Recordar esta fecha tiene distintos objetivos: honrar a los soldados caídos en combate, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas, informar sobre la situación actual de los reclamos argentinos por vías diplomáticas y pacíficas, mantener viva la memoria histórica acerca de la soberanía argentina y rescatar el valor y solidaridad de aquellos que se comprometieron con esta causa. Es la primera vez que voy a leer frente a tanta gente. Triunfalismo efímero
y una derrota argentina luego de 72 días en guerra. Al inicio, el operativo recibió un amplio respaldo popular, tras el anuncio del desembarco en Puerto Argentino Estado. Galtieri salió al balcón de la Casa Rosada ante una plaza de Mayo repleta. Y aunque la Fuerza Aérea Argentina consiguió infligir daños importantes a los británicos, como el ataque al destructor Shaker, no fue suficiente ante la superioridad militar del Reino Unido. El triunfalismo duró poco y tuvo poco apoyo fuera de Argentina, más allá del de los países latinoamericanos. Naciones Unidas condenó la ofensiva argentina. Tras 72 días de guerra, el 14 de junio de 1982, el que había sido designado gobernador de las Malvinas por el gobierno militar, Luciano Benjamín Menéndez, firmó la rendición incondicional de las tropas argentinas. Del lado argentino hubo más de 600 muertos, unos 300 del británico. Aunque la destreza de los pilotos militares argentinos generó admiración de los británicos, muchos de los soldados del país sudamericano eran jóvenes, mal entrenados, mal equipados, mal alimentados y pobremente armados, limitados en sus posibilidades frente a una fuerza armada mejor preparada. La derrota dio impulso a la salida del gobierno militar del poder. La primera consecuencia fue la renuncia de Galtieri. Con el paso de los meses se convocó a elecciones dramáticas que se realizaron en diciembre de 1983. Poniendo fin a más de 7 años de dictadura. Aunque la guerra terminó hace más de 43 años, el conflicto territorial sigue abierto y Argentina no ha cesado en su reclamo de soberanía sobre la isla, cuyos habitantes insisten en que quieren seguir siendo súbditos británicos. Muchas gracias. Bueno, creo que todos me conocen, soy Omar Girotti. Bueno, recién vengo del colegio a dar una pequeña charla de algo narrado sobre mi actividad en Malvinas. Después, si alguno quiere hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Bueno, como les decía, yo tenía 18 años. Recién cumplido, y en esa época te tocaba el servicio militar obligatorio y tenías que ir a hacerlo sí o sí, porque si no te venían a buscar y te llevaban de la oreja si no lo hacías. Bueno, tuve no sé si la mala suerte o la suerte de que cuando me incorporan el 2 de febrero, a los 2 meses me toca ir a un conflicto. Siempre digo que con nada de instrucción, te daban un fusil, un arma de guerra, para ir a defender algo que no teníamos ni idea. Bueno, los empezaron a instruir en poquito tiempo. A mí me formaron como defensa aérea antitanque, que llevaba dos proyectiles en la espalda para ver si había un desembarco de algún anfibio que venían los ingleses. Y le vuelvo a repetir, no tenía ni idea de lo que era, pero bueno, tuvimos que hacer hombre en poquito tiempo. Y llegó el momento de ir al lugar que nos habían dicho, que no dijeron a dónde. Entonces, cuando subimos desde Sarmiento, porque a mí me tocó el servicio militar en Sarmiento, de Comodoro Rivadavia a casi 200 kilómetros, los llegan a Comodoro Rivadavia a la noche, y de ahí los cargan en un avión, en un Hércules. Y ya ahí en el Hércules los dicen que íbamos a ir a Malvinas. Entonces, sin saber lo que era una guerra, la euforia nuestra era de bueno, que había que defender la patria y estar preparado para eso. Para eso en ese poquito tiempo nos habían preparado, es los que lo decían. Bueno, sin ideas, sin saber, tener un fusil,
Y la pregunta era, ¿qué es lo que hago yo con esto? Bueno, tenés que matar a otro porque van a venir a quitarte lo que es tuyo. Eran las palabras de ellos. Pero para ellos era fácil, porque tenían instrucción, porque no habían nunca entrado en conflicto, pero ellos sabían manejar un fusil y todo eso. Bueno, llegamos a Malvin el 2 de abril, a la madrugada, porque el avión, el Hércules, el primer Hércules que baja, somos nosotros, el Regimiento 25, habían tomado parte de la isla, la Marina había tomado parte de la isla, y no podían sacar las cosas que había en el aeropuerto. Y en el aeropuerto había muchas cosas que el avión no lo dejaba, no dejaban aterrizar. Sacan todas esas cosas, los bajan y seguimos nosotros más adelante a ver si había ingleses. Los ingleses se entregan, hay una baja que es Giachino. Llegamos a Puerto Argentino, donde ya Giachino había fallecido, había otros heridos. Los mandan a distintos lugares de las islas para ver si había ingleses y toman los prisioneros. Bueno, no había prisioneros, los tuvieron 2 días en el pueblo y después a tomar posición. Tomar posición es un lugar que los llevaron al aeropuerto, nosotros éramos el Regimiento 25, estaba a cargo del puerto argentino. Entonces los llevaron ahí y hacen nuestro pozo de zorro, que se dice, es un pozo donde caben 2 personas, camuflarlos bien, porque a lo que se decía era que no iban a venir, pero había que prepararse. Nosotros los habían dicho que en 15 días los volvíamos a nuestra casa, porque los oficiales se iban a quedar, pero nosotros teníamos un teniente coronel Sailandín, que era muy testarudo y tenía, yo siempre digo con una palabra, bien puesto, porque no se quería volver, los preguntó, juntó la compañía, los preguntó si nosotros estábamos dispuestos a quedarnos, y dijimos que sí, si no había otra opción de volver. Si decías que no, lo mismo te ibas a quedar, y ibas a quedar mal porque después te podían tratar como un cobarde, porque los militares eran eso también. Entonces todos dijimos que sí, que la euforia, 18 años, entonces tratamos de hacer nuestro pozo, estar ahí, y nosotros hicimos todo eso sin jurar la bandera. Uno no puede entrar en combate ni a otro lado sin jurar la bandera. Vos tenés que jurar la bandera antes. Nosotros no habíamos jurado la bandera. Nosotros juramos la bandera en Malvinas. El Regimiento 25 juró la bandera el 24 de abril. Nosotros entramos en combate sin haber jurado la bandera, y eso no se hace en ningún lugar del mundo. Entonces juramos por la bandera, después estuvimos ahí sin saber lo que los esperaba el 1 de mayo. Y nosotros teníamos una gran dificultad donde estábamos, porque allá brota mucho el agua, está muy cerca el agua. Entonces, una vez que comenzó la guerra, el gran problema que teníamos era que el agua brotaba y teníamos una temperatura de 15 grados bajo cero y no teníamos la vestimenta para estar en ese lugar, porque teníamos los borseguíes medio gastados, sí, con pocas medias. Entonces se nos mojaban los pies y muchos compañeros le tuvieron que amputar las piernas porque tenían pies de trinchera, se llamaba. Entonces le hacían gangrena en los pies. Siempre cuento que, bueno, uno no podía, en los principios te podía sacar porque no pasaba nada, pero te sacaba las zapatillas y bueno, te sacaba los borseguíes y las medias, no te pasaba nada. Pero de una vez que empezó la guerra, te tenías que quedar adentro del pozo porque había un estado de sitio, el sitio es que vos no te podés salir de tu pozo de zorro, porque si no te pueden matar tus mismos compañeros. Entonces teníamos que quedarlos adentro, hacer todo lo que era necesidad de todo eso, y cuando se le ocurría a ellos, los traían algo de comida, porque la comida no llegaba, porque estábamos lejos. Y como contaba en el colegio que a veces los arrastrábamos, íbamos caminando 2 o 3 kilómetros para conseguir comida para nuestros compañeros. A veces le tocaba a uno, a veces le tocaba a otro. Entonces teníamos que hacer, digo que la desesperación te lleva a hacer muchas cosas. Entonces tratábamos de ir a buscar cuando nos tocaba, y en ese lapso de caminar, de todo eso, había minas, peligraba que tus mismos compañeros te pudieran matar. Pero bueno, lo hacíamos para poder sobrevivir.
porque yo siempre digo que comida había, nada más que no te la hacían llegar. No sé por qué, pero no te la hacían llegar. Los ranchos que decían los camiones no podían llegar, a veces un día cayeron y nos dieron una latita de carne chef, una latita cuadradita, y bueno, y eso lo tenía que durar 3 o 4 días. Agua no llegaba, tomábamos agua del mismo pozo que brotaba, entonces la colábamos y tomábamos esa agua. Y siempre digo que nosotros, más allá de que, yo siempre digo que no sabíamos dónde teníamos el enemigo, si era al lado o al frente, porque a veces sentíamos mucho maltrato de los mismos oficiales que teníamos. Mucho maltrato, como si te agarraban, te taqueaban, te sacaban la ropa y te taqueaban en pleno frío para que vos no hicieras eso. Pero ¿qué pasaba? Ellos te quitaban la comida, se la comían ellos y no la repartían entre todos. Por eso digo, no todos fueron malos, porque no todos fueron malos, había muchos buenos. Pero bueno, eso era lo que pasaba en la guerra, te denigra tanto para poder sobrevivir, que a veces ellos pensaban sobrevivir ellos solos, y nosotros siempre decíamos que si acá no sobrevivimos todos, no los defendemos todos, nadie va a vivir, porque acá tenemos que vivir todos, tenemos que irlos todos de acá. Pero bueno, ellos pensaban de otra forma, por eso fue, digo siempre, tan ingrato de lo que hicieron ellos con nosotros, que sin tener instrucción ni nada por el estilo. Y uno a veces piensa que, y lo pensé mucho tiempo, y a veces decía, fue en vano lo que hicimos, porque nuestra bandera no está flameando allá. Pero bueno, me costó muchos años decir, no fue en vano. Creo que nosotros como soldados dimos todo, sin pedir nada a cambio, porque nunca nos dieron nada. Yo siempre digo, yo no me hice millonario por ir a una guerra y volver. No, yo me fui solo y volví solo. Nadie me esperó, ni nadie me dijo nada. Lo único que sufrieron fueron mis familiares, porque eran los que sufrían en ese momento. Y después, bueno, yo digo que yo tenía un fusil que tiraba 4 tiros y se trababa. Y yo le contaba a los chicos que nosotros tenemos la mente tan sabia, porque los habían enseñado a desarmar el fusil. Pero de día, y veíamos, y no lo podía armar, y de noche, en el medio de la noche, lo sacábamos las camperas para poder desarmar el fusil, y lo armamos y lo desarmamos como si nada. Por eso digo que la mente registra todo y lo hace hacer muchas cosas que uno ni se imagina. Por eso nosotros, digo yo, que tuvimos la posibilidad de volver y decir, bueno, luchar por los que quedaron allá. Mi mamá siempre, o las madres de los que cayeron allá, siempre los decían, ¿por qué se quedaron allá? Porque vos los podías traer a los que fallecían. Pero no, nosotros habíamos dicho, el que muere se queda acá. El que muere queda en nuestra tierra, porque es nuestra tierra. Siempre digo que a ellos les incomoda un montón tener un cementerio y tener los excombatientes allá en Malvinas. Entonces nosotros siempre digo que tenemos que luchar por ellos, para que no se olviden de ellos, porque las mamás sufren mucho de no poder llevar una flor. Nosotros hablamos siempre con las mamás que han quedado, siempre podemos hablar y podemos decirle que los han tomado como sus hijos. Porque los han tomado como sus hijos. Nosotros siempre cuando los hablan, los toman como sus hijos. Y bueno, le hacemos entender, porque le podía haber tocado a mi mamá, le podía haber tocado que bueno, con el apoyo de todos los excombatientes, ellos llegaron a entender que no fue en vano lo que hicimos. Hay que hacer, siempre digo yo, que no fue en vano lo que hicimos nosotros. Y yo siempre digo que nosotros en el regimiento éramos 14. Cuando me llevan a mí, yo no sabía a quién habían llevado más, porque éramos 14 de Oliva, y en un patrullaje lo encuentro al Negro Tini. Bueno, fue una alegría muy grande de haberlo encontrado y saber que, bueno, tenía otro costarricense que estaba ahí. Que David le pregunté, ¿hay otro? No, vinimos los dos. Bueno, después los separaron, él lo mandaron por un lado y después, bueno, a mí me mandaron por otro. Nos encontramos uno de los primeros días y el día de la rendición. El día de la rendición, bueno, en el medio de la noche él me andaba buscando, yo lo andaba buscando, a ver, porque no sabíamos si él no sabía si yo estaba vivo y él estaba vivo. Entonces, bueno, creo que siempre digo que
que él fue mi hermano, el hermano que no tuve, mi hermano varón. Siempre, cuando él estaba, hablábamos mucho, entendíamos lo que hablábamos, tuvimos en esa situación, así que sí. Y siempre digo que creo que los dos países salieron perdiendo porque también perdieron ellos mucha gente y las guerras no llevan a nada. Creo que siempre fue en vano, creo que era una guerra en vano, una desesperación, como decía, de los militares, porque llevaron gente inexperta, pero a la vez, cuando nosotros los rendimos y los ingleses los miraban a nosotros, cuando tuvimos un prisionero, y los miraban y decían, pero contra esto peleamos porque éramos chicos, jovencitos, 18 años, que eran una cara de bebé. Y digo siempre que ellos no dieron nunca cuántas armas perdieron ni cuántas bajas, porque Argentina no es un país de guerra. Nosotros algunos compañeros perdieron hasta cuerpo a cuerpo, porque los habíamos aferrado tanto a no dejar la isla, porque en los momentos más duros, digo, el momento más lindo de la isla, cuando llegamos fue que nuestra bandera flameaba allá en Malvinas. Y el momento más duro es cuando los rendimos y vimos los ingleses que ponían su bandera inglesa en tierra nuestra. Bueno, creo que fue un dolor muy grande, que por eso digo yo ahí que creíamos que fue en vano lo que habíamos hecho y todas las vidas que habíamos perdido. Pero creo que no, porque estas cosas siempre yo, como le decía a ella, que estas cosas los hace bien, muy bien, de que se acuerden de nosotros estamos acá, siempre digo, si no soy yo, hay un montón de excombatientes, que cada uno tenemos nuestra convivencia en cada pozo, porque en cada pozo pasaron muchas cosas en cada pozo, del frío, de hablar, de 80 y pico días de estar al lado de un compañero y darle fuerza, y siempre bromeábamos porque convivíamos con la muerte, porque tener la muerte al lado y en el medio siempre le decía, o te toca a vos o me toca a mí, pero nosotros lo que queríamos es volver. Nosotros éramos muy fieles a la Virgen de Luján, siempre los aferramos a la Virgen de Luján. Cuento que nosotros teníamos un padre, Torren se llamaba, Martínez Torren, que los daba una misa, mientras podía los daba una misa. Entonces, ¿qué hacíamos? Los llevaba de 10, entre medio de unas piedras, los daba una misa, entre medio de la guerra, cuando se cesaba un poco, y estábamos ahí, lo estaba dando la misa, y cuando estaba todo nublado, y de repente se abre el cielo, vienen dos Icarri, y no los dejan, no los iba a dejar llegar a cada uno a su pozo, porque los teníamos medio lejos. Entonces el padre dice, quédense quietos que el manto de la Virgen los va a cubrir. Bueno, acá estoy. Pasaron metrallando y bueno, los salvamos, nos quedamos quietos o creer o a veces no saber, porque digo yo, la misma Virgen que la fueron a buscar, la misma Virgen la llevaron los ingleses. Le encuentra un matrimonio en Inglaterra, entonces el Papa hace poquito, el Papa la recupera y se la da a Argentina, y la Argentina le da una réplica, y tuvo hace poco a que no oliva la Virgen. Fue, digo yo, que una de las cosas que nos pasaron, y muchas más que nos pasaron en Malvinas, y uno se tiene que, digo, siempre aferrar a algo para poder volver. Y bueno, como le decía recién, creo que también la posguerra fue muy duro. La posguerra, uno si no tenía una familia, siempre digo que así como Dios me mandó a una guerra y después me recompensó con un montón de cosas, porque si mi señora, la que tengo ahora, que conozco hace 40 años, si no hubiera estado al lado de ella, no sé qué se me hubiera pasado, no estaría acá. Entonces, fue la que me dio mis hijos, mis nietos. Entonces, a veces, Dios creo que me recompensó más de lo que me hizo pasar. Pero bueno, son cosas de la vida que uno va aprendiendo. Es duro, y siempre me digo, porque es duro vivir con un excombatiente, más en estos momentos.
estos momentos a uno cuando más le pega, porque se acuerda de muchas cosas. Yo pensaba que me iba a ir olvidando, pero no. Cada vez me acuerdo de más cosas de lo que nos pasa. ¿Alguna pregunta? ¿Algo?